Hola mi gente de Invierte en RD, nos encontramos en un nuevo video y señores, estoy muy contento porque estamos haciendo oficialmente nuestro último video del año 2023. Era imposible dejar que este año pasara sin hacer este video porque hoy le tenemos algo bastante especial. Espero que ahora cuando chasquee los dedos comience a caer nieve aquí, así que vamos arriba. Entonces señores, con nieve y todo, así como usted lo está viendo, queremos hacer algo bastante especial para cada uno de ustedes. Es más, nunca había caído nieve dentro de una habitación y nosotros con efectos especiales lo estamos haciendo. Así que si usted es parte de este canal, si se siente parte de Invierte en RD, de MJ, de mi persona, de nuestra familia MJ, por favor, suscríbase, dele like, comente, no deje de hacer un comentario, aunque sea un hola, un ok. Y por favor, quédese hasta el final. Así que vamos arriba. Ok, mi gente, pues vamos arriba. Señores, en primer lugar, queremos hacer una dinámica bastante interesante en este video y por eso nosotros necesitamos que usted se quede hasta el final porque vamos a dar las gracias, vamos a poner algunos episodios de los momentos que vivimos con algunos clientes, algunos de los videos que tuvimos. Vamos a hacer como un telemaratón de Navidad. Así que en primer lugar, antes de empezar con algunas de las cosas que queremos mostrar, queremos darle las gracias. Rápidamente, Invierte en RD es un nombre que pusimos para poder posicionar el canal de YouTube, pero nuestra empresa se llama MJ Real Estate. Hay mucha gente que me ha preguntado, muchas personas que me han preguntado, Javier, ¿qué significa MJ? Nosotros hemos entendido que el centro de esta empresa es Dios. Y es por eso que M es de mi primer nombre y J es de Jehová, uno de los nombres de Dios. Hemos entendido que Él es la persona, Dios es la persona que nos guía, que nos mueve, Él es que pone su gracia y Él es que nos permite que nosotros podamos estar tan apegados a hacerlo la mayor cantidad de pasos con la mayor transparencia y honestidad posible. Por eso entendemos que no todos los negocios los vamos a hacer, ni con todas las personas vamos a cerrar una operación inmobiliaria, porque hemos entendido que cada persona tiene un propósito, pero que sobre todo ese propósito debe de agradar a Dios. Y es por eso que queremos tomarnos unos minutitos en este último video del año de presentar algunos de los momentos que hemos vivido, algunos de los videos que hemos publicado en el canal, pero también darle las gracias a cada persona que de manera directa o indirecta es parte de la familia. Hay muchas personas que no comentan porque no son muy de costumbre de comentar, pero sí dan su like. Son personas que constantemente hasta me retroalimentan, me corrigen en algunas cosas que ellos entienden que pudiese hacerse mejor. Son personas que constantemente viven compartiendo el video, ven cada video, porque algunas veces hablo con ellos vía WhatsApp y ellos me expresan sobre el seguimiento que le están dando. Pero también quiero darle las gracias a esas personas que vieron el video en el año 2023 y antes de que terminara este año tomaron la decisión de hacer su inversión inmobiliaria en Santo Domingo, en Punta Cana, en Las Terrenas, en Puerto Plata. De verdad que me siento muy contento como familia, como parte de la empresa MJ Real Estate, como parte de Joel, de Magdiel, de César, de Carolina, de cada persona que es parte de esta empresa, personas que están detrás de bastidores que quizás no salen en cámara, pero que son al igual de importantes que cada uno de nosotros, porque son las personas que nos ayudan a lograr el cometido. Quiero darle las gracias a Daniel, a Josías, quiero darle las gracias a Alexis. Son personas que nos ayudan en el tema de la producción del contenido luego que lo grabamos, porque sin ellos no hubiese sido posible nosotros llegar aquí. Hemos publicado alrededor, escúcheme bien, esto es un estimado, hemos publicado alrededor de unos 130 videos este año. Creo que me quedo un poquito corto, creo que es un poquito más, porque constantemente todas las semanas publicamos entre 3 a 4 videos semanales con el número de 16 mensuales. La idea de todo esto es buscar
que usted tenga siempre un contenido. Hemos entendido que no todas las personas van a cerrar con la empresa MJ Real Estate, pero sí tenemos un objetivo bastante claro. El objetivo de nosotros es que usted, aunque no invierta con MJ Real Estate, usted pueda tener un canal donde usted pueda confirmar información. Estamos viviendo tiempos bastante difíciles donde agentes inmobiliarios no tienen criterio, donde personas se lanzan a ser agentes inmobiliarios, pero no les gusta esto, están detrás del dinero. Sí, nosotros también queremos progresar, pero tenemos un fin muy marcado, es agradar a Dios en cada uno de nuestros pasos y poder venir con contenido de valor que pueda agregar a su transacción. Así que usted que quizás no pudo hacer alguna inversión inmobiliaria, esperamos que en este año 2024 Dios le dé la oportunidad de tener los recursos, de tener una realidad distinta al año 2023 y que usted pueda tener un pedacito en esta tierra, en este paraíso que es República Dominicana. Estamos también muy contentos y le damos gracias a Dios porque siendo un país no tan grande, logramos, señores, llegamos a la meta que teníamos propuesta de 10 millones de turistas, señores, entre vía marítima, vía aérea. Señores, queremos darle la gracia a cada persona que vino en este año, que invirtió o que no invirtió, pero que fue parte de ese número de los 10 millones de turistas. Aquí mismo le estoy dejando la noticia sobre el Ministerio de Turismo, que en su cuenta de Instagram, Turismo RD, pusieron la información de que pudimos llegar a los 10 millones de turistas. Y quiero darles las gracias a Dios por usted permitirnos llegar a sus hogares. Señores, de verdad yo no le puedo contabilizar las veces que yo recibo un mensaje de una esposa diciendo: Javier, tú estás creando una crisis, es un relajo, pero tú estás creando una crisis matrimonial. Este hombre o esta mujer, tengo un esposo que me llamó en el cual me dijo: mi esposa se duerme con el teléfono encima de ella viendo tus videos. Y de verdad que eso, señores, me llena demasiada alegría. Lo comparto con Joel, con Magdiel, porque tenemos video en Invierte en RD de todo el equipo. Y de verdad, muchas gracias, señores. Nosotros tenemos un canal en Telegram y tenemos un canal en WhatsApp, que aquí debajo en la descripción de este video vamos a estar dejando los enlaces para que usted se una. En este canal la idea es que usted pueda recibir los contenidos de primera mano, usted pueda ser el primero en visualizarlo, usted pueda recibir y nosotros podamos sociabilizar un poquito más. El canal nadie ve cuál es su número, es un canal que solamente los administradores podemos ver quiénes se unen, más las personas que están no saben quiénes son los que están, por manejar un poquito de privacidad. Así que nuevamente gracias a Dios por darnos las fuerzas de poder hacerlo, y gracias a ustedes de verdad por permitirnos ser parte de su familia, por entrar a sus hogares. Pero antes de lanzar el video, sé que quizás estoy hablando mucho, pero quiero leer esto. Y quiero leerlo en representación de todos. En estos días puse unas palabras en el canal de WhatsApp y en el canal de Telegram que dice así: hola familia de Mejores Inversiones. No tengo palabras para agradecer a Dios y a cada uno de ustedes por ser parte de nuestra comunidad y de esta familia, pero más por darnos el honor de ser parte de su familia, de su hogar y de ustedes. En cada momento que ven un video, nos permiten entrar a sus hogares, y esto para mí no tiene precio. Espero que pasen feliz Nochebuena y feliz Navidad. Espero que usted esté pasando una feliz Navidad y sobre todo un feliz y próspero año nuevo, y que todos los deseos que usted tiene en su corazón como familia, como esposo, como esposa, como hijo, como hija, pueda ser cumplido por Dios en este nuevo año, y que usted pueda llegar mucho más cerca de todo lo que se ha propuesto. Pásenla bien, decía, aunque mucho no le conozca, les estimo y aprecio. Por último, escribía lo siguiente: prometo de parte de mi persona y de parte de la empresa MJ Real Estate mejorar lo que estamos haciendo ahora. Si bien es cierto, usted ve el video del año 2023 en enero y ve un video de ahora 2023 de diciembre, y verá que hay una gran diferencia. Cada día más estamos haciendo más inversiones, muchas veces sin poder, de luces, de cámara, porque queremos darle lo mejor a usted. Creo en la excelencia, creo en la honestidad, creo en
confianza, creo en la transparencia, creo en la perseverancia, creo en hacer bien las cosas. Si no se hacen bien las cosas, pues mejor no se hagan. Y es por esto que digo lo siguiente: prometo de parte de mi persona y empresa mejorar lo que estamos haciendo. Sin embargo, ponerle mucho más esfuerzo en mejorar lo que estamos haciendo, y de manera que cada día usted se sienta más parte de nuestra familia. Y escribía esto porque tengo personas que en enero 2022 hicieron una inversión y al día de hoy que estoy grabando este video, 28 de diciembre del año 2023, este video puede que salga el día 29 o el día 30 de diciembre, yo no les conozco. Usted no se imagina, y le decía a una cliente que compró en Vista Avalon, ahora el día martes creo que fuimos a firmar contrato aquí a la oficina, y yo le decía, porque es cliente, amiga, le decía: mira, tú sabes que he tenido la dicha y la gracia de Dios de poder tener clientes que nos compran y no nos conocen. Estoy hablando de toda la familia de MJ. No solamente pasa con mi persona como vendedor, sino con César, con Carolina, con Joel y con Magdiel. Pero a la misma vez que me siento muy contento, sé que es un gran peso que tenemos como empresa. Es un gran peso porque no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de momentos que personas tomaron para sacrificar sueños, sacrificar gustos, sacrificar comodidades, tener $10,000, $5,000, $2,000 para invertirlo y tener una parte de su tierra en una inversión inmobiliaria. Y señores, yo no sé si usted puede tomarse un minuto y pensar conmigo la responsabilidad que tenemos. No es cualquier cosa. Y es por eso que quiero agradecer. No puedo contabilizar los nombres, no puedo, me quedaría quizá corto. Son muchos clientes que hemos sido parte de sus sueños, son muchos clientes que le hemos asesorado para que compre con otros agentes inmobiliarios. Pero de verdad quiero decirle y quiero compartir con ustedes de que estoy consciente, y como empresa estamos conscientes de la responsabilidad, y no les vamos a fallar. Con la ayuda de Dios vamos a tirar para adelante. Cada proyecto que hemos vendido, usted será parte de la entrega. Cada proyecto que le hemos vendido, vamos a tratar de que cada día más podamos filtrar mejor los proyectos. Tengo un compromiso con los agentes inmobiliarios. Tengo un compromiso con los desarrolladores, pero también tengo un compromiso más con los clientes. No existiría proyectos inmobiliarios, no existiría agencias inmobiliarias si no existiera un cliente que quiere comprar una propiedad. Entonces usted es parte vital, fundamental y esencial, que una de las primeras personas que debe sentirse cómodo es usted. Y es por eso que a veces hay agentes inmobiliarios que me critican porque me dicen: te veo muy parcializado. No estoy parcializado, estoy tratando de buscar el lado más justo. Pero aquí quien está poniendo su dinero, aparte del desarrollador, aparte del agente inmobiliario que nosotros hacemos mucho esfuerzo, es una persona que no está en el país, que lo está comprando desde lejos. Y para mí eso tiene mucho valor, y es por eso que quiero darle las gracias a Dios, y toda la gloria sea para Dios, y darle gracias a usted por confiar en nosotros. Quiero pedir perdón, disculparme por cualquier cliente que quizá tuve un malentendido en este año. Puedo decir que quizá con la mano, gracias a Dios, he tenido malos entendidos. Con esta mano puedo contabilizar los malos entendidos, pero los malos entendidos que haya podido tener, quiero pedirle disculpas. La Navidad es un tiempo para reflexión, un tiempo para amor y un tiempo para perdón. También quiero pedirle disculpas a todos esos clientes que quizá en algún momento me escribieron. No les respondí porque quizá no vi su mensaje. Son tantos mensajes, son tantas cosas. Uno no simplemente trabaja, tiene familia, tiene ocupaciones en la iglesia, hace video. Señores, una ardua labor. Y por eso quiero también pedirle disculpas a todos esos clientes que quizás no le pude dar el servicio que merecen. Y le prometo que en este año 2024 seremos una mejor versión de MJ Real Estate. Antes de continuar, espero que ya haya quizá pasado algunos de los videos que tenemos. Pero además de eso, queremos dejarle algunos de los videos para que usted disfrute de algunas de las opciones que todavía tenemos disponibles y de algunos de los momentos que vivimos en este año 2023. Vamos arriba. Óigame bien, así muy bien como usted lo escuchó.
es el último proyecto en primera línea de playa. No existe, o escuche bien esto, no existe otro proyecto en primera línea de playa en todo Punta Cana. Ok, señores, ahora lo que vamos a hacer, vamos a bajar, ¿verdad? Para ver si podemos accesar a la playa. De todos modos, mientras vamos bajando, yo les voy a dejar unas tomas del proyecto para aquellas personas que ya invirtieron en el proyecto y quieren saber cómo vamos, pues las personas pueden tener una idea. Antes de que bajemos, una sola pregunta y luego seguimos con las demás preguntas. ¿Para cuándo ya tenemos estimado que vamos a estar entregando el proyecto? Ya Actualmente tenemos la fecha de entrega para marzo del 2024. Estamos hablando de menos de un año ya para la fecha de entrega. Señores, de verdad, cuando Joel entró, Joel hizo esto. Sí. Oh, no sabía que estaba tan yo no me imaginaba tampoco que iba a estar. Ellos tienen y están trabajando varios edificios al mismo tiempo. Es que cuando hay dinero y hay trabajo, mi hermano. Esta constructora tiene buena ubicación. Si chequeamos todos sus proyectos, están Capcana, todos los corales cortecitos. Son las mejores zonas para tu invertir. Y ahora Cabeza de Toro, que lo lanzamos. Y ahora Cabeza de Toro. Y óyeme, son tan estratégicos que dicen, es una zona que es la próxima donde la gente va a poner los ojos. Es una zona que tiene muchísimo potencial. Déjame agarrar, y tú me dijiste como que se hicieron parte de toda una comunidad, y mira cómo están comenzando ahora a desarrollar. Son gente con una visión. Y ya ustedes ven que de 2 proyectos que nosotros hemos publicado aquí en este canal, ya hay 2. Usted ve cómo va. Si usted puede, por favor, dé un paneo ahí. Dé un paneo, mire eso. Mire ahora ese edificio. Mire cómo lo están preparando ese edificio. Entonces, son 320 unidades, un conjunto de villas y apartamentos. Bien. Pero están debidamente sectorizados. O sea, no es que las villas van a estar en medio del apartamento, ni viceversa. Hay un área para apartamentos y un área para las villas. Tenemos acá amenidades como sendero, ciclismo, minigolf, bares, piscinas. O sea, una de las piscinas más grandes que vamos a tener en la zona. Sí. Tenemos área de esparcimiento, dígase restaurantes, área de vegetación, área lounge, lobby, Sí. área de espacio para trabajo. Y lo más importante, señores, 4 minutos de la playa. O sea, si bien Las Palmas del Mar. Ya después que usted vio todo esto y la toma de dron, ¿qué más usted quiere? No obstante eso, Sí. apartamentos que en este momento, Sí, en este momento. En este mismo Vamos a ver, momento. que yo lo chequeé ayer. en Es más este mismo económico, momento, lo chequeé ayer. Dígame. queda uno económico para como está el proyecto, Sí. ¿Cuánto? de 164. Hola mi gente de Invierte en RD, así como usted podrá ver, nos encontramos en un Airbnb aquí en Puerto Plata, en primera línea de playa. Entonces, como muchas personas siempre nos dicen, Javier, es que 35, 40, 50 metros es muy pequeño, hemos decidido, ya que estamos aquí en Puerto Plata, aunque no queremos limitarlo a Puerto Plata, sino que no importa cuál sea el apartamento que usted compre, entre 35, 50 metros, no importa el metraje, sino la distribución. Y hoy en este video vamos a mostrar cómo es la distribución de un apartamento con estos metrajes para que usted pueda tener una idea y pueda entender que siempre lo más importante es que la constructora tenga una buena terminación, una buena ubicación y una buena distribución. Entonces se lo voy a dejar aquí unos segundos y luego seguimos con el recorrido aquí en nuestro Airbnb. Vamos arriba. Usted quiere saber si en realidad 30, 35, 38, 40, 42, 50 metros es mucho. Hoy yo le voy a demostrar en este Airbnb que en realidad no importa el metraje porque estamos en un Airbnb de 2 habitaciones con 2 baños y aquí hay sala, hay comedor, hay cocina, señores. Y le vamos a dejar unos detalles, pero eso se va a encargar Joel. Todo el que ve esto puede entender, hasta nosotros entendíamos Sí. que era madera. Hasta ahora todavía creo yo que es madera. ¿Escuchas? ¿Qué es eso, hermano? Eso es aluminio.
¿Cómo va a ser? Eso es aluminio. En las zonas de playa, Sí. el tema del metal, Del salitre. por el tema de salitre y demás, no es tan común por el tema de mantenimiento. Pero miren lo chulo que se ve esto, lo que es aluminio, como pueden ver todo el espacio de almacenamiento que tiene esto, en una cocina tan solo de 2 metros. Y no hemos recorrido el apartamento y ya tenemos solamente 11 metros recorridos. Tenemos 9 y algo de la Sí, sala comedor y y tenemos 2 metros de Wow, hermano. cocina. Increíble. Hermano Joel, gracias mil. Recuerde que estamos aquí para que juntos hagamos mejores inversiones. Ok, señores, díganme, ¿cómo la van pasando? Díganme, ¿le están gustando lo que le estamos mostrando, señores? Esto es parte de algunas cosas que hemos vivido, pero antes de yo continuar hablando, porque quiero darle un dato bastante interesante, que solamente aquí lo tenemos, usted no lo puede saber si no se lo muestro. Tengo a Joel aquí que levantando la mano en uno de los videos. Algo bastante interesante que tenemos es que queremos que usted vea esto, solamente vea esto. Mire ahí. Señores, una de las fotos que tuvimos el año completo con algunos clientes, algunas fotos que siempre tomamos y demás. Entre eso me imagino que quizá usted vio algunas de las fotos de la feria inmobiliaria. Antes de compartirle un dato bastante interesante que quiero compartir con todos ustedes, quiero mostrarle algo del canal. Mire esto. Vamos a ver. Déjame saber si se ve bien si se ve la pantalla bien. Bien. Ok, entonces mire, en el año 2023 quiero compartir con ustedes un crecimiento que tuvimos porque usted es parte de este crecimiento. En el año 2023 nosotros comenzamos el 1 de enero del 2023 con un monto de suscriptores de 11,987 suscriptores. Y en este 2023, en el 28, llegamos a 15,495. Entonces, vamos a hacer una simple operación. Si tomamos 15,495 menos el 1 de enero, que es 11,987, obtuvimos una cantidad de suscriptores de 3,508 suscriptores. Y queremos darle gracias a esos 3,508 suscriptores que valga la redundancia, se suscribieron en este año. El año 2024, parte de la meta es posicionarnos como el canal número 1 en YouTube sobre temas inmobiliarios. Es por eso que con lo que venimos el año 2024, yo dije 2021, ¿verdad? No, ok, porque yo estaba pensando que yo dije 2021. Señores, estoy aquí hablando con Domini detrás de cámara. En el año 2024, la idea es que podamos lograr llegar a más de 20,000 suscriptores. Queremos ver si en este año, con la ayuda de ustedes, por eso es tan importante que ustedes se suscriban y con la ayuda de Dios, en primer lugar, poder ver si pasamos la barrera, no de los 20, sino de los 25,000 suscriptores. Estamos hablando que queremos 10,000 suscriptores para el año 2024. Y señores, ya vimos que alcanzamos 3,508. Lo que tenemos que hacer es 3 veces más y pasamos. Así que por favor, ayúdenos a esto, ayúdenos a que podamos, señores. No todos los canales están haciendo lo que nosotros estamos haciendo y solamente con su ayuda podemos hacerlo. Entonces, vamos a hacer un recuento rápidamente de lo que hicimos y mientras yo vaya haciendo un recuento, va saliendo un video. Atento, Josías. Señores, ¿qué logramos, Dominique, como canal en este año? Número 1, señores, logramos posicionarnos, logramos esta cantidad de suscriptores, posicionarnos con más de 150 videos en este año. Eso es mucho, señores. Por eso cuando usted pone Punta Cana, nuestro canal está muy bien posicionado porque creo, sin temor a equivocarme, que somos uno de los canales que más videos tenemos de Punta Cana. Actualmente tenemos 385 videos. Señores, son muchos videos. Y eso tan solamente se ha hecho en 2 años y medio. Entonces, además de esto, señores, entramos a la zona de Valladolid, entramos a la zona de Las Terrenas desde el año 2022, entramos a la zona de Puerto Plata.
Pero además de esto, logramos empezar el tema de los podcasts. Así que atención, porque en el año 2024 viene un nuevo segmento llamado Entre Cemento y Varilla, el cual nosotros vamos a hacer entrevistas a ingenieros y a las personas que están detrás de cámara de cada proyecto. Básicamente es las caras detrás de cada proyecto, es como el lema. Además de esto, prepárese porque vamos a entrar en lleno nuevamente a Puerto Plata. Venimos, si Dios lo permite, con Santiago y con Jarabacoa. Así que por favor, en este año 2024 estés más cerca de este canal, porque lo que queremos es abarcar las zonas de mayor las zonas más principales de este país, en el cual usted, si está interesado en invertir, pueda tener mucho contenido de esa zona, pueda tener información verídica, pueda tener información de valor antes de realizar una operación, sea con MJ o sea con nosotros. Además de esto, señores, queremos ver si hacemos un video de Pedernales. Así que espérelo, ya estamos hilvanando las ideas, estamos lucubrando lo que queremos hacer para Pedernales, y es por eso que queremos que usted siga uniéndose. Queremos seguir llevando cada día más muchísimo valor a toda nuestra comunidad de Invierte en RD. Si usted no se ha suscrito, no se ha unido a nuestro canal o no se ha unido a lo que son nuestros canales de WhatsApp o de Telegram, por favor, únase ahora mismo. Le dejo el enlace aquí en la descripción, tanto del canal de Telegram como de WhatsApp, cualquiera que usted entienda que le sea más cómodo. Señores, espérense. Señores, Dominic, pero a mí se me iba a olvidar. Gracias, Dominic. Señores, también este año pudimos lograr hacer nuestra primera feria virtual y nuestra primera feria inmobiliaria. ¿Usted cree que este año 2024 no venimos con feria? Usted está muy equivocado, porque este año 2024, si Dios lo permite, venimos también con ferias inmobiliarias. Así que, señores, antes de terminar, quiero nuevamente darles las gracias a todos. No tengo más palabras que expresar, creo que lo he dicho todo. De parte de Magdiel, de César, de Carolina, de Joel, de todo el equipo de MJ, queremos darle feliz Navidad. Feliz año nuevo, que usted siga siendo parte de nuestra empresa, de nuestra familia, de este proyecto de Invierte en RD, que no es simplemente orientado a vender, sino a darle contenido de valor para que usted pueda hacer una buena inversión. Este año pudimos traer contenido de seguros de vivienda, temas legales, y créanme que este año vamos a seguir abundando sobre esto. Y antes de terminar, quiero dejar algunos de estos videos para que corra y que juntos podamos hacer mejores inversiones. Nosotros estamos haciendo algo muy innovador, y es que estamos tratando de dar todo el contenido en este año que le pueda ayudar a que juntos podamos hacer mejores inversiones. Mejores inversiones. Mejores inversiones. Mejores inversiones. Mejores inversiones. Mejores inversiones.